Por favor, hermanos, abran su Biblia en Génesis capítulo 30. Capítulo de 30 de Génesis. Y vamos a continuar aquí en la vida de Jacob, ¿verdad? Algo interesante, y el capítulo 29, pues solamente como resumen, ¿se acuerdan? Observamos cómo Jacob trabajó duramente ¿por quién? Por Raquel, Raquelita, ¿verdad? Su hermosa esposa, ¿verdad? Y no solamente eso, ¿verdad? Llega con su suegro, bueno, su futuro suegro, Labán, y lo comienza a ofrecer ese acuerdo, ¿no? De decir, ¿sabes qué, Labán? Quiero trabajar 7 años por Raquel, ¿verdad? Y vemos ahí también que Labán era, bueno, si puedo decirlo así, decimos que Jacob fue un engañador. Bueno, pues ahora Jacob se encuentra con el maestro de maestros, el engañador Labán, ¿verdad? Y vemos a Labán que no le da un acuerdo específico y detallado, simplemente que el hecho de que trabajó 7 años le dio a su primera hija, que se llamaba como Lea, ¿verdad? Y eso era como las costumbres en los tiempos en el lugar de Labán. Y Jacob se enoja, dice, ¿por qué Lea y no Raquel? ¿Verdad? Y creo que el hecho de que haya acontecido eso, a lo mejor se acordó también cuando Jacob le hizo eso a su padre, ¿verdad? Y no dijo, bueno, ninguna palabra, y no, a lo mejor se acordó y dice, bueno, pues yo también se lo hice a mi padre, ahora he recibido lo que he sembrado, cosechado, ¿verdad? Y vemos ahí que otra vez 7 años más para recibir a quién, a Raquel. O sea, 14 años le costó por Raquelita, ¿verdad? Ya después de eso vemos, y vamos a continuar, ya después de haber sido casados, Raquel recibió también, Jacob recibió también a su sierva Bilha o Bila, cuando se casó con Raquel, y Lea, la sierva de Lea también Jacob recibió a Silpa, ¿verdad? Sus concubinas. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a ver algo, la continuación de cómo es que comenzaron esa competición de los hijos, ¿verdad? Y vamos a observar en este capítulo 30, y le puse como título, Los hijos de Jacob. Vamos a dividir esto en 5 segmentos, ya que consta de 43 versículos, pero se los voy a dar a medida que vamos yendo a través de los versículos. Comenzando con la primera parte, del versículo del 1 al 8, vamos a ver 2 hijos nacen de Bila. 2 hijos nacen de Bila. ¿Y quién fue Bila? Bueno, la sirvienta de Raquel. Y comencemos del versículo 1 al 4. Raquel ofrece a su concubina, o en otras palabras, sirvienta Bila, ¿a quién? A Jacob. Observen lo que dice el versículo número 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo que envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Aquí comenzamos en este versículo en medio de la frustración. ¿De quién? De Raquel. Y no solamente eso, pero también que envidia. 2 cosas que observamos aquí de Raquel: frustración y envidia. Ahora, lo interesante, y vamos a observar quizás dentro de esta familia un problema matrimonial. Y vamos aquí, y Raquel se está quejando, ¿con quién? ¿Con Dios? No, se está quejando con Jacob. Y le está diciendo, dame hijos, o si no, me muero. En aquellos tiempos, el hecho de ser estéril, el hecho de no tener hijos, era como una maldición para las mujeres. Qué feo es, ¿no? Eso. Y aquí vemos a la pobre Raquel.
Y cuando dice aquí, o si no me muero, bueno, creo que es bueno que tengamos que observar este asunto. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí está diciendo, si no me das hijos, me muero, ¿verdad? Pero creo que para nosotros debemos de tener cuidado cuando nosotros nos quejamos y decimos palabras sin pensar. Raquel aquí está diciendo, o si no me muero. Raquel perdió la vida cuando tuvo un hijo. Qué ironía, ¿no? Y lo vamos a observar más adelante, pero debemos de tener mucho cuidado. Ahora, Raquel tenía sus ojos en otra persona y no los ojos en Dios. Dejemos de mirar nosotros cómo trata Dios a los demás. Y creo que nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús. ¿No lo creen? Ahora pónganse a pensar. Aquí Raquel está frustrada y tiene envidia de Lea. ¿Por qué? Porque Lea también la está provocando, ¿verdad? Y en medio de esa frustración se queja con Jacob. Y a veces me pregunto, bueno, ¿por qué es que no ella fue con Dios? Le dijo, ¿sabes qué, Dios? Dame un hijo. Yo quiero tener un hijo, ¿verdad? En unas buenas palabras. Ahora, observas aquí, ¿cómo está el comienzo de un problema matrimonial quizás, o con tu pareja? Pero fíjate lo que dice aquí, se está quejando con Jacob. Ahora, versículo 2 dice, ¿y Jacob qué? Se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Aquí observamos la tensión de esta familia, de esta pareja. Primeramente, observa, comienzas con esa frustración y está ahí la mujer. Y ahora el enojo de Jacob. ¿Qué es lo que pasa? Entonces lo hace explotar. Y él contesta con mucha crueldad hacia Raquel. Y aquí vemos el reproche de Jacob. Fíjate lo que dice la Biblia de las Américas. Me gusta un poquito más esa traducción. Y dice así, entonces se encendió la ira de Jacob contra ¿quién? Raquel. Y dijo, ¿estoy yo en el lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Es algo más intenso, si te das cuenta, cuando dice la ira, ¿verdad? Y ese es el gran problema que podemos enfrentarnos nosotros como matrimonio. Cuando nosotros nos encendemos en la ira. Lo interesante aquí, en lo que es la traducción de la Biblia de las Américas, aquí la palabra te ha negado, es en una forma literal retenido, ¿verdad? Del vientre. Y aquí le está reprochando, o le está contestando en sí Jacob a Raquel. Y creo que tenemos que nosotros tener mucho cuidado como matrimonio, cuando hay tensión como pareja, y cómo también saber lidiar en cada situación, ¿no lo crees? Si yo pudiera ponerla en estas palabras, y lo voy a decir de esta manera, revisemos los frenos de nuestra lengua, y si es necesario un cambio, hagámoslo, para evitar atropellos en el camino de la vida. No sé, podríamos hacerlo así. Fíjate lo que dice Salmos 34, del 13 al 15, acerca de la lengua. Versículo 13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. 14 dice, apártate del mal y haz el bien. Y escucha esto, dice, busca la paz y síguela. Esa es la clave de esto. Tenemos que siempre, en medio de este tipo de enfrentamientos, buscar ¿qué? La paz y seguirla. Y lo más bonito es el 15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Póngase a pensar esta situación. Y cuando estaba observando esta porción de Salmos, me hizo pensar,
qué mejor hubiera sido que juntos se hubieran puesto a hablar con Dios. ¿No lo crees? Decir, Señor, ¿sabes qué? Está esta situación. ¿Por qué? Porque dice aquí, los ojos del Señor están atentos, están sobre los justos. El Señor sabe lo que está pasando. El Señor sabe tu situación perfectamente. No pensemos que está distraído, ¿verdad? Pero me gusta más cuando dice, y sus oídos atentos ¿a qué? A su clamor, a su clamor. No a la queja hacia el esposo, que tú lo hagas al esposo, sino que realmente Dios quiere que nosotros le clamemos a Él. Versículo 3 dice, regresando a Génesis, del capítulo 30, dice, y ella dijo, he aquí mi sierva, Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Ahora, vemos también no solamente las quejas, pero también observamos, si yo pudiera decirlo, una acción quizás que yo pueda observar que no está bajo la voluntad de Dios. Ahora, esto pasó también con quién, cuando nosotros atravesamos el libro de Génesis a los principios, con Sara y también cuando ofreció a Agar. ¿Se acuerdan? Usted sabe de esa historia, pero vemos de la misma manera que le ofrece a la sierva, Agar. Y aquí Raquel ofrece a quién, a Bilha. Y aquí observamos un convenio de madre sustituta, lo que observamos también en Génesis 16, como Sara, ahora también en la vida de Raquel y Jacob. Y lo interesante aquí cuando dice, y dará a luz sobre mis rodillas. Podemos entender lo que Raquel trató de hacer con la sirvienta aquí. Pero en aquellos tiempos, cuando se decía que dé a luz un hijo en mis rodillas, en aquellos entonces se dice que cuando la muchacha ya estaba embarazada, se sentaba en las piernas en este caso de Raquel, y daba a luz. Y ese era como un símbolo de que esa hija iba a ser no de Bilha, sino que iba a ser de quién, de Raquel. De la misma manera sucedió en la costumbre con Sara y Abraham, cuando dio a su sirvienta Agar. Dice que también fue dada sobre sus rodillas. Pero vemos aquí este simbolismo. Si pudiéramos ponerlo en estas palabras diferentes, en lugar de decir en mis rodillas, es como si dijera, llenó el lugar de la esposa. Tanto en la concepción como en el nacimiento. Versículo 4 dice así, así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Prácticamente aquí Jacob aceptó el convenio, ¿verdad? De la misma manera, él lo aceptó también. Y ahora del versículo 5 al 6 vemos el nacimiento de Dan, de lo que sucedió. Versículo 5 dice, y concibió Bilha y dio a luz a un hijo, a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios, y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Aquí lo que significa Dan, y que fue el quinto hijo de Jacob, es un significado de juicio. A causa de su propia envidia se ve a este hijo nacido de la carne como una victoria, ¿verdad? Aquí para Raquel fue como la victoria, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. En otras palabras, si lo pudiéramos poner así, Dios ha visto mi situación y ha gobernado a mi favor. A pesar de las malas intenciones de Raquel, el plan de Dios es perfecto
Dios es un rey soberano. Y lo interesante, y más adelante cuando vamos a hablar un poquito más de estas historias, vamos a ver la soberanía de Dios en todo esto. Y qué hermoso que vamos a comenzar nuestras series también acerca de eso, de la soberanía de Dios. Pero vemos aquí lo que está sucediendo. Versículos del 7 al 8 vemos el nacimiento ahora de Neftalí. Y dice así: concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contenido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Ahora, ¿qué significa Neftalí? Este es el sexto hijo de Jacob. El significado de Neftalí, así como lo hemos leído, es lucha. Ahora, si se dan cuenta, este hogar se ha dividido en dos. Por eso se nombra lucha. Raquel aquí reconoce esta competencia de bebés, ¿verdad? Entre ella y su hermana Lea. Y comienza ahí esa lucha. Y aquí cuando dice, y he vencido, Raquel está cantando victoria, ¿no lo creen? Ya vencí, ya tenemos hijos también. Quizás probablemente lo había dicho en serio, ya que había observado que Lea parecía haber dejado de tener hijos. Si yo pudiera poner esta historia, es como si fuera la lucha libre, ¿verdad? En una esquina tenemos a Raquel y Bilha, y en la otra esquina tenemos a Lea y Silpa, ¿verdad? Dos personas, dos mujeres contra dos mujeres. Ahora, lo vamos a ver más interesante a medida que vamos desglosando. A veces, y cuando vas leyendo esto, te puedes confundir, pues, quién quedó, cuál fue el marcador final, ¿verdad? Pero vamos a tratar de observar aquí. En la segunda parte vemos dos hijos de Silpa. Ahora vemos la sirvienta de Lea. Versículo del 9 al 13. El nacimiento de Gad, comenzando el versículo 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Ahora, ¿se da cuenta que ya no da hijos? ¿Y qué hizo? Bueno, pues ahora vamos a usar también a la sierva, así como lo hizo Raquel, ¿verdad? Y a lo mejor se andaban copiando entre ellas mismas. Bueno, pues ahora vamos a usar a Raquel. Lea ahora trayendo refuerzos, ya que había dejado de tener hijos. Usó su misma estrategia. Y aquí vemos una jugada de dos hijos más, también como madre sustituta. Versículo 10 dice así: y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Ahora, ¿qué significa Gad? Que este es el séptimo hijo de Jacob. Gad significa tropa o buena fortuna. En otras palabras, vinieron los refuerzos, ¿verdad? Para esta lucha. Aquí las esposas de Jacob todavía están utilizando a sus hijos como peones en una lucha por el poder dentro del hogar. Qué feo es. Lea aquí observamos aparentemente ha perdido la paz. Si te das cuenta, y cuando observamos el versículo 29, ¿te acuerdas que los primeros hijos lo hacía porque quería realmente que su esposo, en este caso Jacob, lo amara tanto, ¿verdad? Y tuvo un hijo especial que se llamó ¿qué? Judá. Y en este caso dijo: alabado sea el Señor. Y vemos que ahí como que el cambio total de Lea hubo. Sin embargo, aquí observamos que ha perdido esa paz. Y de la misma manera, el enemigo quiere hacer con nosotros. Nos quiere robar ese gozo, esa paz que hay en nosotros. Y lo vamos a ver en este pasaje. Y creo que es importante, aprendiendo de esto, si se dan cuenta, Lea tenía paz, sin embargo la ha perdido. Y creo que nosotros,
dentro de estas observaciones, nosotros siempre debemos buscar la paz en este tipo de situaciones. Versículo 12 al 13, en el siguiente segmento vamos a ver el nacimiento de Aser. Luego Silpa, una vez más, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Ahora aquí cuando llamó su nombre Aser, este es el octavo hijo de Jacob, que quiere decir feliz. Ese es su significado. Ahora, viendo este versículo, Lea se está preocupando más por su reputación. Ya no es por su carácter. ¿Se acuerdan que capítulos anteriores habíamos visto que era la diferencia entre la reputación y el carácter? Y aquí observamos que está preocupada más por su reputación, porque dice aquí: dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Las mujeres me van a decir bendecida eres, bendita eres, ¿verdad? Y ya no se está preocupando por sus hijos. Si se dan cuenta, ellas se están preocupando por ellas mismas, sino por sus hijos. Y qué triste es. Y aquí hasta este momento vemos el marcador, que es Raquel 2 y Lea 7, ¿verdad? 2 hijos de Raquel con su sierva y Lea 6 hijos. Qué gran diferencia. La tercera parte, la misma Lea tiene otros 2 hijos y una hija, y sigue esa lucha. Del 14 al 21 dice: el nacimiento de Isaacar. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y la trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Ahora, ¿qué es este tipo de mandrágoras en el campo? ¿Verdad? Hasta la fecha nunca he escuchado la mandrágora. A lo mejor tú, yo no sé. Pero se dice que la mandrágora es una raíz llamada manzanas de amor. Y se creía que servía para aumentar la fertilidad en las mujeres. Es por eso que se menciona aquí. Ahora, no sabemos cuál es el efecto de las mandrágoras, si es biológico o si realmente es quizás un tipo de medicamento. Pero sin embargo, nosotros vemos la mano de Dios a través de esta raíz, mandrágora. Parecía trabajar en el caso de Lea y Jacob. Cualquier recurso extraño Dios permite que se utilice, en este caso las mandrágoras. El factor real es la voluntad soberana de Dios. Dios escuchó a Lea y eso es todo, ¿verdad? Y algunos tratan de ver y observar cómo es que fue el efecto de este producto de raíz, ¿verdad? Y tratan de tomar sus conclusiones y cuáles fueron los efectos y por qué sucedió. Pero creo que si podemos poner en esto, Dios escuchó a Lea y eso es todo. Lo pudo hacer a través de las mandrágoras, lo pudo hacer a través de otras cosas, pero vemos ahí la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Versículo 15 dice: y ella, Lea en este caso, respondió: ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y aquí estamos observando lo grave y horrible que está esta situación. 2 mujeres en un hogar peleándose. Es como si Lea le dice a Raquel: después de haberte robado a mi marido, ahora quieres robarte mis manzanitas de amor. Y andan ahí peleándose. Y ahora peor aquí Raquel, que alquila a Jacob, su marido, por estas dichas mandrágoras.
Y esto nos confirma la sabiduría del plan original de Dios, tal como expresa en Génesis 2:24. Fíjate lo que dice. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Ahora, esta familia tenía un récord, una historia de lucha y derramamiento de sangre. Ustedes ven los acontecimientos que hemos observado a través de los capítulos. Pero más tarde, lo interesante que podemos ver en Levíticos 18, vemos cómo Dios prohíbe el matrimonio de hermanas. Y esto se muestra por qué. Fíjate lo que dice Levítico 18:18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida, ¿verdad? Y a veces hay gente que cuando lee pasajes de la Biblia, ¿sabes qué? Pues ellos también fueron, pues nosotros también podemos tener más de 2 mujeres, ¿verdad? Y lo agarran fuera de contexto. Digo, a veces pienso, pues si apenas puedes con una, ya quieres 2, ¿verdad? Pero vemos aquí que realmente fue prohibido. Versículo 16 dice, cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche, ¿verdad? Aquí vemos, regresando quizás de la chamba, Jacob, ¿verdad? Bien ahí saltando en el campo, bien contento, ¿verdad? Y se encuentra aquí en Lea. Oh, ¿sabes qué? Pues ahora me toca a mí, ¿verdad? Porque ya te he alquilado por las mandrágoras. Dice, bueno, ok, como sea, ¿no? Aquí vemos a Jacob bien contento, ¿verdad? Y él acepta. Versículo 17 dice, y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el 5º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamo su nombre ¿qué? Isaacar. El nombre de Isaacar significa recompensa. Y Lea vio a este hijo como recompensa de Dios, ¿ya? Porque ella era suficientemente generosa, ¿verdad? Como para ofrecer su criada a Jacob. El siguiente, en el siguiente segmento, el nacimiento de Zabulón, del 19 al 20. Después Lea otra vez y dio a luz el 6º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre ¿qué? Zabulón. Y el significado de Zabulón significa ¿qué? Vivienda. Vivienda. Ahora, necesitamos observar algo. Lea tiene un dolor en su corazón desde el principio. ¿Y saben cuál fue? El que ella no era amada. ¿Se acuerdan? Que Jacobo como que le dio el fuchi, como que le dijo, prefiero más a Raquelita, ¿verdad? Y ella está tratando de ganar su corazón de Jacob. Y aquí dice, y ella todavía está esperando. Y es por eso que significa vivienda, que realmente Jacob me pueda amar y pueda vivir conmigo. Y es por eso que sucede esto. Después sigue el nacimiento de Dina, una mujer de todos esos. Se dan cuenta, todos han sido hombres. Y aquí viene una mujer, el nacimiento de Dina, versículo 21. Después dio a luz una hija y llamó su nombre ¿qué? Dina. Finalmente, después de estos 10 hijos a Jacob, se convierte en padre de una hija a través de Lea, que lleva el nombre de Dina. Aparentemente no sabemos simbólicamente el significado de esto. Ahora, esta lucha, si pudiera ponerlo así, de impíos,
en cierto sentido, ha terminado. Lea y las dos criadas no tendrán más hijos, ¿verdad? Y todo esto observamos que es un juego de poder. Pero esto no es el final, todavía sigue más adelante. En la siguiente parte vamos a ver la propia Raquel tiene un hijo de Jacob, versículo 22 al 24. Versículo 22 vemos la soberanía de Dios sobre el vientre de Raquel. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Aquí cuando dice y le concedió hijos, la idea de la soberanía de Dios sobre el útero es un tema persistente en la Biblia. Y vamos a ver 3 ejemplos. Fíjate y observa. Dios le concedió gemelos a Rebeca, y eso lo vas a ver en Génesis 25, 21. El segundo ejemplo vemos que Dios abre el vientre de Lea, y eso es en Génesis 29, 31. Y el tercero vemos que Dios cierra el útero de Ana. Primera de Samuel 1:5. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de Dios? Bueno, de esta apertura y de este cierre, en este caso de lo que estamos hablando, y otro puede ser totalmente desconocido, no lo sabemos. No sabemos por qué Dios hace esto en la vida de estas mujeres. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un propósito. ¿No lo crees? Hay un propósito de todo esto. Y ahora vamos a ver algo más interesante, el nacimiento de José, que todos conocemos José, ¿no? 23 al 24 dice, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame a Jehová otro hijo, una vez más, perdón. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. El 11º hijo de Jacob, que significa añadir. Ahora, aquí podemos observar, ¿no?, que se siente Raquel como que se ha vengado de obtener este hijo ya de Lea. Pero a veces cuando observamos el significado de este 11º hijo, de añadir, y a veces nosotros estamos recibiendo más de Dios, ¿verdad? Dios añade a nuestra vida más cosas, más bendiciones. Y esa es la naturaleza humana de nosotros, ¿verdad? Que cuando tú recibes, quieres más, ¿verdad? Una vez al tal Rockefeller, ¿se acuerdan? De los más poderosos, más ricos de los Estados Unidos, se le hizo esa pregunta, ¿qué es lo que, si estabas conforme con lo que tenías? Y él dijo, un poquito más, ¿verdad? Dijo, ¿más? Y tuve el privilegio de conocer a la familia Rockefeller, y ellos tienen suficiente dinero, y cómo derrochan el dinero, ¿verdad? Pero vemos aquí que realmente esa es la naturaleza humana, quieren más, ¿verdad? Y no estamos contentos con lo que tenemos. Cuando tú tienes el iPhone 8, ya quieres el iPhone 10, ¿verdad? Y apenas agarras y en un mes ya sigue el 10 y ya estás esperanzado a obtener el 10. Y no importa que cueste $1,000, pero yo quiero el 10. ¿Por qué? Porque se le prende la lucecita en diferente manera. A ver, antes los teléfonos nada más eran para llamar, ¿verdad? Ahora ya, creo que ya ni son teléfonos, ¿verdad? Son más otras cosas. Pero está eso. La tecnología está ahí luego. Yo me acuerdo que en el 95 obtuve mi primera laptop. Imagínate, Windows 95, ¿verdad? Parece un tabique, ¿verdad? Y yo contento con mi laptop. ¿Por qué? Porque nadie tenía laptop. En aquellos entonces la gente se asombraba. ¡Wow! ¿Tienes una laptop?
Uy, ¿verdad? Y ahora veo esa computadora 95, man, qué chistosa estaba mi computadora. Y Dios bendice, hermanos. Y realmente cuando Dios bendice, creo que es bueno no poner atención en esas cosas. Esa fue la única laptop. Bueno, una más, pero y el 95 para este año, Dios me ha bendecido. No he tenido que comprar laptops. Dios me las ha dado. Y es bueno que nosotros no enfoquemos eso, de cuando tú recibes, quieras más. Pero aquí vamos a dejar el primer tiempo de esta competencia, de esta lucha entre Lea y Raquel, ¿verdad? Estas dos hermanas. Vamos a ver el marcador final más adelante. Pero vamos a tomar ese descanso y esos comerciales, así como los partidos, ¿verdad? Vamos a tener ese descanso, ese break. Y vamos a hacer comerciales ahora. Y vamos a ver la vida de un acuerdo de Jacob con su suegro Labán. Hasta ahorita me gustaría solamente compartirte cuál es el marcador de este primer tiempo. Raquel 3 hijos y Lea 8 hijos. En este caso también la hija Dina. 9-3 quizás, ¿no? Y te voy a hacer un pequeño resumen de cuántos hijos, porque a veces cuando estás leyendo como que de quién fue quién, ¿no? Pero fíjate, Lea tuvo a Rubén, el primer hijo, el segundo hijo es Simeón, el tercer hijo fue Leví, el cuarto hijo fue Judá. Ahora, después de ahí, hasta el noveno hijo tuvo otra vez Lea Isaacar, luego el 10º hijo fue Zabulón y luego tuvo a Dina. Eso fue solamente de Lea. Ahora, con su sierva Silpa, en el mismo equipo, si puede decirlo así, Silpa tuvo el 7º hijo, Gad, y el 8º hijo, Aser, ¿verdad? Ahí están, en ese equipo. En el siguiente equipo, que está con Raquel y Bilha, Raquel solamente tuvo a José, y su sierva Bilha tuvo al 5º hijo que se llama Dan, y el 6º hijo que se llamó Neftalí. ¿Verdad? Y a ver si Dios quiere voy a traer el siguiente una pequeña presentación de cómo es que quedaron los hijos, ¿verdad? Lo interesante es que se cuentan solamente los hijos y Dina no es contada, pero está ahí, ¿verdad? Y falta uno más de Raquel que veremos más adelante, pero vamos a ver del versículo 23 al 43 para terminar este pasaje. Acuerdo de Jacob con Labán, del 25 al 43. Y observa esto. 25 al 27, Jacob sabe que es hora de volver a Canaán. Ahora estamos viendo que se metió en esta escena de matrimonio, de crear hijos, de tener a hijos con sus siervas, sus concubinas y también con sus esposas, Raquel y Lea. Pero ahora, en el versículo 25 dice así: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. ¿Qué cambio? Aquí cuando dice iré a mi lugar y a mi tierra, Jacob estuvo con su suegro Labán por más de 14 años, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Ahora, lo importante es que él no se ha olvidado de la tierra prometida por Dios, que había sido seguida desde su abuelo Abraham, ¿se acuerdan? Y luego su padre Isaac y ahora él. Él no se ha olvidado de eso. Ese era el propósito de todo. Y eso es bueno en la vida de Jacob. Ahora, como cristianos, de la misma manera, tenemos que entender esto, y esto es vital para nuestras vidas también como cristianos. Como cristianos, no tenemos que dejar que cualquier situación te haga olvidar de esta tierra prometida que Dios nos da. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros comenzamos como cristianos, estamos ahí viento en popa, oh, wow, grande es Dios, y Dios tiene
esas bendiciones para nosotros. Pero ¿sabes qué? Cuando estamos caminando, vienen estas situaciones en nuestras vidas. En este caso, con Jacob, su matrimonio. Ahora, él no se olvidó, y eso es bueno. Él sabía que tenía un objetivo, una meta. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es esa tierra prometida? ¿Verdad? Para nosotros entender esto. Esas promesas de que nosotros como cristianos poder tener esas bendiciones espirituales que Dios nos da. Eso es, para ti y para mí como cristianos. Pero sin embargo, a veces nosotros nos olvidamos de eso y nos alejamos de ella. Y la pregunta es, ¿qué es lo que te ha hecho alejar de esas bendiciones espirituales en tu vida? Haz esa pregunta. Cuando yo estaba leyendo esto, digo, wow, tenemos que observar esto muy atenidamente. Porque lamentablemente, te voy a decir algo, como cristianos, sucede mucho. Y es por eso que nosotros vemos allá afuera mucha gente que se ha alejado de Dios, porque se ha olvidado de algo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es la razón de todo esto? Quizás, si yo puedo pensar, a lo mejor puede que una oferta de trabajo te haya alejado de eso en tu vida. O quizás un problema familiar te haya alejado de eso. O a lo mejor, ¿sabes qué? Es que la iglesia no es como yo esperaba, ¿verdad? Y te has alejado de eso. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué observamos allá afuera? Cuando tú conversas con gente, a veces te asombra que dices, oh ya, yo fui pastor hace tantos años, pero eso no fue para mí, de veras no fue para ti. O que el pastor me hizo algo y es por eso que ya no quiero ir a la iglesia. Wow, de veras, qué triste. Y vemos tantas excusas allá afuera. Pero a veces me pregunto, ¿acaso nosotros le vamos a decir eso delante de Dios? Y decir, oh, ok, está bien, pues si sucedió eso, pues pásate de todos modos, ¿verdad? No. Cada uno de nosotros vamos a entregar cuentas a Dios, ¿verdad? Y a veces lo observo, ¿no? Como si alguien te diera una herencia. Oh, toma, esto es para ti, $1,000. ¿Ah? Ahí está tu herencia. Y tú vas y te lo malgastas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu excusa? Oh, es que mis amigos me hicieron comprar estas cosas. ¿De veras? ¿Verdad? Cada uno de nosotros vamos a entregar cuentas a Dios. Y debemos de estar atentos, así como Jacob. Yo quiero ir a mi lugar, a mi tierra. ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu lugar como cristiano? Si realmente estás todavía en eso, adelante, sigue fuerte. Pelea. Esto es una lucha, esto es una batalla. Esto no es un club. La iglesia no es un club, ¿verdad? Que podemos decir Kumbaya, my Lord, todo el tiempo. Sino es una pelea. Y debemos de pelear como tal. Versículo 26 dice así, dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Ahora, aquí vemos el gran testimonio de Jacob. También. Y aquí observamos que Labán, el suegro, era un idólatra, era una persona idólatra. Sin embargo, él entiende algo. Él observa que Jacob tiene valor. Hay algo en él que puede observar
Y es por eso que él ha tenido éxito, si puedo decirlo así. Le dice, Jacob, tú tienes un valor incalculable, ¿verdad? Qué hermoso sería cuando tu jefe en el trabajo te dice, tú tienes un valor incalculable, ¿verdad? A que te digan, ¿sabes qué? No tengo en ellos contentamiento, ¿verdad? Y dice, si tú eres cristiano, pues ¿sabes qué? Pues vamos por otro lugar, porque... Sino que nosotros debemos ser buenos trabajadores. Y aquí cuando dice, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Alguien de sus jefes le ha dicho eso? ¿Sabes qué? La compañía ha subido bastante. Y ¿sabes qué? Yo puedo observar que es algo que tú tienes. Hay algo en ti que hace la diferencia en esta compañía. Qué bonito es, ¿no? Cuando sucede eso. Y aquí Labán es como si dijera, aprendí por la adivinación, ¿verdad? Porque él estaba metido en esas cosas de adivinación y la idolatría. Y dice, hay algo, hay como una fuente que surge de ti, esa bendición. Y yo sé que es de Dios, ¿verdad? Fíjate lo que dice el 28 al 34. Jacob negocia un acuerdo con Labán para empezar a construir un rebaño de ovejas y cabras para sí mismo. A veces yo admiro a esas personas del Medio Oriente, ¿verdad? No sé si has lidiado con ese tipo de personas para hacer negocios. Yo cuando quiero hacer negocio con ellos, pues tengo que estar vivo, ¿no? Ponerme las pilas, porque si tú le dices, oh, dame este por $10, bueno, te doy 2 por $50, ¿verdad? Y dices, oh, ok, la tomo, ¿verdad? Y dices, no fue barato, ¿verdad? Me dio más caro, ¿verdad? Y piensas que hiciste una buena oferta, sin embargo, fue más el pago que recibiste, ¿verdad? Pero vemos, y a veces pienso, bueno, quizás es por el tiempo que ellos han estado negociando. Son buenos negociantes. Yo trabajé con una persona del Medio Oriente y tienen mucha astucia, realmente tienen la habilidad de hacer eso. Y es por eso que la mayoría tienen sus negocios, ¿verdad? Pero vemos aquí, y vamos a ver cómo es que ellos hacen esos negocios. Versículo 28 dice así, y dijo, señálame tu salario y yo te lo daré. Aquí Labán está ofreciéndole un salario. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, ¿verdad? Todavía está ahí recalcándole a Labán, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, cuando trabajaré también, la pregunta es, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y aquí le está diciendo, bueno, tú estás bendecido por mi causa, pero ahora, ¿cuándo voy a hacer que yo puedo recibir también para mi casa? Versículo 31 dice, y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Quizás a los oídos de Labán dijo, ay, qué bueno, no quiere que le den nada. Dice, si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Ahora fíjate, yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, todas las que están manchaditas, ¿verdad? Son las que Jacob iba a recibir como salario. Ahora, versículo 33 dice, así responderá por mí mi honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Ahora, en pocas palabras, aquí le dice, ¿sabes qué? Si yo me llevo una que es de un color sólido, que no tiene manchas, pues entonces me vas a tomar como que te la estoy robando, ¿verdad? Y dice, oh, trato hecho, me gusta la idea, ¿verdad? Y creo que en aquellos tiempos la preferencia era sobre las de color, sin manchas.
Pero vamos a ver cómo es que aquí le juega un pequeño truco a Jacob, Labán. Y fíjate lo que hace, versículos 35 y 36. El acuerdo está hecho y los rebaños se separan. Ahora, fíjate y observa lo que hace Labán. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano ¿de quién? De sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Ahora, ¿qué es lo que hizo Labán? Se empezó a separarlas. Y ¿saben qué? Láncense con estas manchadas y salpicadas, porque no quería que se las quedara Jacob. ¿Y qué es lo que pasó? Jacob solamente se quedó con las de color. Pero ahora vamos a observar lo que hizo Jacob. Versículo 37 al 43. Y aquí vemos cómo Dios bendice a Jacob en este método de reproducción. Y aumentan sus riquezas. Fíjate. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas monduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrederos de agua, donde venían a beber las ovejas, los cuales procreaban cuando venían a beber. ¿Qué es lo que hizo? Se hizo una agüita de álamo, ¿verdad? Hizo menjurje, si lo puede decir así, de esta raíz de avellano, de álamo y de castaño, y le quitó y la puso, no sé, cuando ustedes pelan palitos, se queda todo blanquito, ¿verdad? Y las echó al agua. Y llegaban los animales y tomaban sobre ella. Y venía ese efecto que cuando ellos tomaban esa agua, entonces creaban más de ese tipo. Ahora, hay unos que tratan de investigar más cómo es que fue eso, ¿no? Quizás a lo mejor Jacob jugó con el DNA de los animales y es por eso que surgió estas cosas. Yo no sé. Lo que yo sí puedo saber es que Dios estaba en control de esto. Y cuando Dios dijo, te voy a bendecir, lo iba ¿a qué? A bendecir, sea como sea. Y versículo 39 dice, así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaba en celo las ovejas más fuerte, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles, ¿para quién? Para Labán, y las más fuertes, ¿para quién? Jacob. Aquí entre ellos mismos se están engañando, ¿verdad? Bueno, si vienen las fuertes, pues les voy a dar la agüita, el menjurje. Y si vienen aquí las débiles, bueno, pues esas son para Labán, ¿no? Ahí se las voy a dejar, ¿no? Y vemos ahí los dos engañadores, haciéndose sus trucos, sus negocios. Y el versículo 43 dice, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Aquí vemos que Jacob prosperó, ¿verdad? Se hizo rico. Aquí el hebreo antiguo dice, el hombre exclamó extremadamente, Dios bendijo a Jacob. Imagínense cuando uno exclama de esa manera. Dios lo bendijo tanto, ¿verdad? Cuando ustedes hablan de una persona, ¿cómo lo bendijo? Mucho. Exageras, ¿no? Pero aquí no está exagerando. Dios lo está bendiciendo bastante.
Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Cuáles fueron las razones que Jacob fue bendecido? No fue porque Jacob era un hombre bueno, porque nosotros estamos viendo cómo es que hacían su tipo de negocios. Yo puedo pensar que fue a causa de las promesas que Dios hizo a Jacob. Eso lo vemos en Génesis 28 del 13 al 15. Y el pacto hecho a Abraham. De la misma manera, la bendición viene del Señor para nosotros, no porque seamos nosotros grandes y guapos, ¿verdad? Pero debido a la alianza que Dios ha hecho con nosotros a través de Jesús y las promesas que nos ha dado en su palabra. Y vamos a observar para terminar los principios de Jacob para recibir una bendición en nuestra vida, así como Jacob. Fíjate, cómo nosotros podemos ser los mejores trabajadores de Dios. Número 1, no hacer que la riqueza sea tu meta. Y te voy a dar las referencias. Génesis, del mismo pasaje de este capítulo 30. Génesis 30, del 25 al 26. No hagas que la riqueza sea tu meta. Y ese es el primer error que nosotros cometemos. Queremos enriquecernos. Cuando vienen contigo y te dicen, ¿quieres ser el hombre más rico en este mundo? Y dices, oh, that's nice, ¿no? A mí me gusta eso. ¿Cómo? ¿Ah? Y ahí está el primer error. No hagas que la riqueza sea tu meta. Número 2 dice, no tengas miedo de trabajar por los demás y tratar de aumentar su riqueza de ellos, antes o mientras trabajas para aumentar tu propia riqueza. Génesis 30, 27. Cuando tú estás trabajando y dices, ni es para mí, además la compañía, si no soy el presidente de la compañía, ni tampoco el dueño, ¿verdad? ¿Para qué? Sí está bien, nada más. Pero dice que no tengamos miedo de trabajar por los demás. La número 3 dice, trabaja duro, dedicándote al éxito de tu empleador. Génesis 30, 26. Y también lo vamos a observar en el capítulo 31, del 38 al 42. Tienes que ser un hombre que trabaja duro. Y la pregunta es, ¿cómo trabajas en tu trabajo? ¿Duro? O, más o menos, más para sacar el día, 8 horas ya, ¿verdad? Sino que nosotros debemos de trabajar duro, dedicación. Ahora, ¿para quién? ¿Para el éxito tuyo? No, para el éxito de tu empleador. Sea como sea, y a veces dices, no, pues es que el empleador no, pues es que tiene malas intenciones. Bueno, Dios tiene todo en control, ¿verdad? Tú sé un buen trabajador y tú vas a ver la bendición que hay en tu vida, ¿verdad? Ayer recibí una llamada de mi jefe y dije, me va a regañar ahora, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Nada más quiero saber algo. Si tú engrapaste la parte de abajo, es como una gomita que lleva el garage para que no pase el agua o cositas. ¿Lo engrapaste tú? Y le dije, pues sí. ¿Te dije que lo hicieras? O así como diciendo, pues como que me estaba regañando. Luego, pues no. Y me dice, y le dije, bueno, ¿hay algo que hice mal? No, todo estuvo bien. Me gusta lo que hiciste, ¿verdad? Porque realmente, pues, había mandado a alguien que hiciera la reparación, pero pues ya lo hiciste, pues qué bueno, ¿verdad? Y contento fue, ¿verdad? Y feliz, ¿verdad? Y hasta con gusto me pagó. Acá está, ahí está. Y hasta mi cheque llegó a la casa porque lo fue a dejar, ¿verdad? Y dices, wow, qué suave, ¿no? Y yo dije, wow, es que bonito es. Y es lo que debemos de hacer. Y claro, no quiero ponerme como que yo soy el trabajador excelente, porque a veces sí hago errores y digo, me está regañando ahora. Pero es bonito cuando tú sientes eso, ¿verdad?
Y tú dices, man, gracias Dios, porque pude hacer una diferencia, ¿verdad? A veces me regañan tanto, y, ay, ¿qué voy a hacer aquí, no? Pero haces esa extra milla y dices, wow, qué bueno. Y eso es bueno. Y la última, cuarta, dice, confía en Dios. Génesis 30 del 31 al 33. Quizás Jacob sabía cómo hacer todo este tipo de cosas de producir más animales, más ovejas. Era quizás experto en la materia. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios te bendice en cualquier forma. Y creo que nosotros debemos poner toda nuestra confianza en Dios. Y es, claro, no es por nuestras propias fuerzas, porque sé cómo hacer las cosas, ¿verdad? Pero simplemente porque Dios está con nosotros. Y Dios me va a bendecir. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de ¿quién? Del Rey. Amén. Y que mañana podamos comenzar un buen día. Es lunes. Ay, es difícil el lunes, ¿no? A veces. Más trabajo. Y hasta se siente el cansancio de todo el fin de semana. Pero que nosotros podamos dar lo máximo. Y podamos nosotros hacer estos principios en nuestras vidas, así como Jacob, ¿verdad? A través de estas situaciones que a veces observamos, qué engaños entre estas personas. Sin embargo, vemos ahí la bendición de Dios siempre. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y hemos observado esta vida de Jacob, Señor, comenzando con su matrimonio, esas situaciones difíciles, Señor, y también lo que es en su trabajo, Señor, y cómo tú lo bendeciste grandemente y cómo fue próspero, Señor, en las cosas que él hacía. Padre, de la misma manera, Señor, Padre, que nosotros no podamos olvidar nuestra meta como cristianos, Señor. Esas bendiciones que tú nos das, Señor, y espirituales también, Señor. Y Padre, de tener algo, Padre, que a pesar de las situaciones que nosotros enfrentamos difíciles, que podamos continuar en esa tierra, Señor, que tú nos has prometido. De que cada situación no nos aleje, Padre, sino que nos acerque más y más a ti. Quizás sucedió esto en la vida de Jacob. Y Padre, de la misma manera, Señor, queremos decir también, al igual que Jacob, quiero regresar a mi lugar, a mi tierra. En medio de nuestras situaciones podamos tener éxito en la vida, Señor. No de material, cosa material, pero cosas espirituales, Señor. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.